Buenas noches, profesora Aguilé. Mi nombre es Daniel Cárdenas, estudiante de Derecho, y hoy vengo a hablar sobre la imprevisión y contratación comercial en el derecho internacional privado venezolano. Empezamos con la contratación comercial, en la cual la doctrina y la jurisprudencia han señalado que los contratos internacionales pueden ser vistos desde dos ópticas. Una, desde el punto de vista jurídico, que es cuando se supone la existencia o presencia de un elemento extranjero en la relación contractual, tomando para ello la nacionalidad, el domicilio de las partes contratantes y así como el lugar de su celebración o ejecución del contrato. Hoy día, la opinión mayoritaria considera que no es suficiente que uno de los elementos del contrato escape de la soberanía de un Estado para deducir, ya que el contrato tiene carácter internacional. Es preciso, como lo señala la doctrina española, corroborar la relevancia jurídica del elemento extranjero y verificar si la finalidad social de los hechos reclama o no una reglamentación internacionalizada. Y el otro punto de vista que tenemos es el punto de vista económico, que se refiere cuando entra en funcionamiento los intereses económicos de uno o más estados. La ley de derecho internacional privado califica como internacionales a los supuestos de hecho relacionados con el ordenamiento jurídico extranjero, sin limitar el tipo de relación que deben tener con tales ordenamientos, de manera que, por ejemplo, el domicilio, el lugar, la constitución de una de las partes puede hacer que la misma se considere como internacional, incluso su nacionalidad. La Convención Interamericana, por su parte, contiene una norma que sí limita los contratos con ordenamientos extranjeros, pues luego de establecer en su artículo 1 que la misma se aplicará a los contratos internacionales, que se dispone que se entenderá que un contrato es internacional si las partes del mismo tienen residencia habitual o si su establecimiento está en estados o partes diferentes. Por lo cual, también se puede decir de que si el contrato tiene objetivos en los que el Estado tiene alguna u otra parte. En cuanto al derecho aplicable a los contratos internacionales, tenemos dos circunstancias particulares que determinan las principales características del sistema venezolano en materia de derecho aplicable a los contratos internacionales. En primer lugar, la ratificación por parte de Venezuela de la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales en 1995. Y en segundo lugar, la aprobación de la Ley de Derecho Internacional Privado en 1998 y su posterior entrada en vigencia en 1999. Aunque el Código Bustamante contiene normas para regular los contratos internacionales y está vigente en Venezuela desde 1932, tanto la doctrina como la práctica judicial suelen centrar el estudio del derecho aplicable a los contratos en torno a la Convención de México y a la de Derecho Internacional Privado venezolano. Es probable que esto se deba a que buena parte de las soluciones propias de la época de la aprobación no son consideradas como principios de derecho internacional privado generalmente aceptados en el sentido del artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Cabe destacar que tanto la Convención de México como la ley venezolana consagran soluciones conflictuales que de alguna manera reflejan las tendencias modernas en la materia. Pasamos a la imprevisión. En la gran mayoría de los sistemas jurídicos, incluido el derecho venezolano, impera la regla según la cual las obligaciones deben cumplirse tal y como han sido pactadas, de manera que el deudor está obligado a hacer o dar exactamente aquello a lo que se comprometía en el contrato, en los mismos términos y condiciones acordados en el mismo. Sin embargo, en la práctica puede ocurrir que las circunstancias que fueron consideradas al momento de la celebración del contrato se vean modificadas debido a eventos que las partes no han podido prever ni evitar, cumpliendo que se suponga prácticamente la ruina para el deudor puede considerarse como extraordinarios e imprevisibles
aquellos acontecimientos inesperados e irresistibles que alteran notablemente el equilibrio contractual, con lo cual se determina un desajuste entre las prestaciones, dado que una de ellas resulta excesivamente onerosa, como lo fue la pandemia del COVID-2019, ya que muchas empresas tuvieron un desajuste en su estructura de costos y en los contratos. Lamentablemente, en Venezuela no hay una solución explícita por parte del ordenamiento jurídico para estos problemas. Por ello, la doctrina y la jurisprudencia se han debatido entre favorecer el principio de intangibilidad de contrato, con lo cual se mantendría la obligación de ejecutarlo tal y como ha sido contraído, a pesar de las adversas circunstancias para el patrimonio del deudor, o admitir la procedencia de la teoría de la imprevisión. Esta tarea puede resultar algo más sencilla cuando se trata de un contrato internacional, dado que la posible aplicación de un derecho extranjero que consagre expresamente la teoría de imprevisión o el recurso a los diversos componentes de la llamada lex mercatoria pueden ayudar al operador jurídico a dar fundamentación a la procedencia de la imprevisión. Esta fue toda mi exposición, esperando haber cumplido con todos los requerimientos exigidos para la materia.